versículo en Génesis 6, 5 y 8. El tema es la gracia de Dios, que sobre todo nosotros como gentiles, ¿verdad? Necesitamos esa instrucción de Dios, de su Espíritu y de su palabra. Y es una instrucción que tenemos que sacar de la palabra del Nuevo Testamento ahora. 6. Ya nosotros vemos que este capítulo habla sobre el juicio de Dios sobre la tierra en aquel tiempo con el diluvio. Con el diluvio dice que la gente ya sabemos la historia, ¿no? Había llegado una maldad superior en la cual Dios tuvo que poner un límite, pero dice que cayó una persona en la cual el Señor pudo manifestar su gracia. ¿Ya lo encontraron? Desde el 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que cada designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hay un punto siempre que Dios tiene escondido, ¿qué podemos decir? Que sale del Señor, ¿verdad? Y lo revela. Pero Noé halló gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjese dónde aparece el primer versículo de la historia del hombre y de Dios. No porque ahí aparezcan, Dios no la tenía desde antes, pero aquí nos está mostrando cómo en el Antiguo Testamento la gracia de Dios siempre ha existido, hermanos, siempre, siempre, siempre. ¿Me entiendes? Aquí dice que Noé halló gracia delante de Dios y fue librado del juicio final, ¿verdad? Entonces, la gracia no es algo nuevo para nosotros como gente. Pero la gracia es de Dios y siempre lo ha manifestado en la historia, ¿sí? Aún a nosotros, ahorita lo vamos a entender. Ahora, si quieren anotar ustedes, hay más versículos. Dice, pero voy a leerlos y usted puede leerlos y luego leo uno del Nuevo Pacto. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10 dice, el Padre de toda gracia. Y sigue hablando ese versículo. Dice que en efecto, bueno, ese lo voy a dar también para ahorita. Romanos 5:20, y eso nomás saqué unos poquitos. Dice 5:20, sobreabundó la gracia. En la ley mosaica hubo gracia salvadora por causa de la condición miserable, pecadora del hombre. En Romanos 5:20 dice que sobreabundó la gracia. Romanos 6:14 dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Hechos 14:3 dice, la palabra de su gracia, o sea, tiene que leer todo lo demás, la palabra de su gracia. Segunda de Pedro 3:18, Pedro decía, creed en la gracia del Señor. Fíjese a dónde nos llevaba siempre, siempre. No dice que creyéramos en Moisés, que creyéramos en la ley, que creyéramos en ciertas cosas del hombre. Creer en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Hechos 15:11. Por la gracia del Señor seremos salvos al igual que ellos, refiriéndose a Israel. Por la gracia del Señor seremos salvos. Hechos 15. Hechos 13:43. Dice, perseveraban ¿en qué? En la gracia. Perseveraban, no dice en la ley, no dice en sus caminos. Perseveraban en la gracia.
Todo lo que dice Romanos 11:6. Por gracia somos salvos, dice, no por obras. Si usted sigue leyendo todo lo que dice, por gracia. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, decía Pablo, si por la ley fuere dada la justicia, por demás murió Jesucristo. Dice, no desecho la gracia de Dios. Gálatas 5:4. Dice que el Mesías, el Señor, del Mesías os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Hebreos 13:9 dice, afirmar el corazón con la gracia. Es lo único que realmente puede afirmar, consolar y todo lo demás, ¿verdad? Y hay más, hay un chorro más, pero esto, si usted los quiere leer y si realmente quiere aprender, tiene que leer la palabra, no tiene que ver otras cosas, tiene que leer la palabra. Ahora, yo voy a dar 2 versículos. Ya vieron que en el Antiguo Testamento había gracia, ¿sí o no? ¿Sí? Había gracia de Dios. Aquí lo vemos con Noé. Noé halló gracia y fue salvo de la ira venidera. Miren lo que dice en Efesios 2:8. Voy a dar 2 versículos. Efesios 2:8. Y hay muchos más, hermanos. No podemos equivocarnos a no ser que no tengamos el Espíritu Santo para no discernir lo que el Señor está diciendo en su palabra, ¿sí o no? Efesios 2:8, digo, nosotros como gentiles que no conocíamos nada del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y nada, viene el nuevo pacto, viene Jesucristo y Él nos invita, nos lleva, ¿verdad?, a reconocer que la salvación era por la obra de Jesucristo y es por gracia, no por obras de la ley, ni religiosas, ni sociales. 2:8, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, desde luego, ¿verdad? La salvación y la gracia te incluye también la fe. La fe es un don de Dios que nos la da para que podamos creer, ¿sí? Es una fe salvadora. Dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Creo que este versículo es clave para nosotros y hay uno más, todavía más fuerte, que no lo pueden aguantar, que no lo pueden ni aguantar ni discernir y que está precisamente en el Evangelio de Juan 1:17. Creo que sí es importante leerlo. Juan 1:17. A la hora que lo tengamos, vamos a leerlo. Dice, porque de su plenitud está hablando Juan. Fíjese, no podemos ser mayor que Juan, que Pedro, que Pablo. ¿Lo vamos a contradecir? ¿O nosotros seremos más, mejor o mayor que él para decir, no es por gracia, sino es por obras? Dice, de su plenitud tomamos todo, refiriéndose a Jesucristo, y gracia sobre gracia. Ahorita van a entender por qué dice gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús.
La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Este es el versículo que no lo pueden oír, no lo pueden conocer, no pueden creerlo ni amarlo. El hombre legalista, el hombre que quiere justificar su vida en sus propias obras, por gracia. Pero para eso necesitamos entender qué es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que la gracia de Dios, Dios la da por la razón, para que entiendan, la gracia salvadora. Ahorita van a ver que hay otro tipo de gracia, pero la gracia salvadora, ¿por qué la da el Señor? Por causa y razón de la misericordia que ve en relación al hombre pecadora, su condición pecadora, que jamás podríamos salir de esa condición pecadora si no fuere por la mano de Dios que nos saca a través de su gracia y nos lleva, ¿verdad?, a Jesucristo para perdón. ¿Me entienden? No es por nada de nosotros. O sea, el Señor tuvo misericordia de ver la condición pecadora en la cual encontramos y que no hay posibilidad alguna del hombre de salir de ella. No la hay. Aunque el hombre crea, al final, cuando llegue al encuentro con Dios, se va a dar cuenta que nada de eso le sirvió. ¿Me entiende? Entonces, no es un tema fácil, hermano. Si usted no está preparado su corazón de veras para Dios, sí, va a ser un tropezadero para usted y va a abandonar el camino del Señor como muchos hombres. ¿Por qué? Porque no puede recibir la gracia de Dios, porque quiere él seguir manteniendo una vida personal, una vida en la cual sus obras van a ser las que los lleven a Dios. Y es todo lo contrario. Bueno, entonces ya vemos. Ahora debemos de saber, aquí está hablando, es una gracia salvadora. Y esa gracia salvadora la da el Señor por ver nuestra condición pecadora de los hombres, por la cual ninguno de nosotros somos dignos, ni podemos, ni tenemos con qué pagar nuestras deudas, ¿sí? Y Él lo hace por nosotros. Ahora, aquí hay otro punto que muchos de ustedes desconocen, algunos de ustedes ya lo conocen. Debemos de saber que hay una gracia común de Dios, porque Dios es gracia también, es amor, es misericordia. Hay una gracia común de Dios que dio a todos los hombres desde el principio. Y si usted encuentra aquí en la Biblia, va a encontrar a hombres que Dios les dio gracia para hacer ciertas cosas. Pero no está hablando de gracia salvadora, gracia para realizar cosas y todo. Bueno, es una gracia común que Dios da desde el principio y que esta gracia común la sigue dando a los hombres, dándoles a veces bienes, dándoles riquezas, dándoles dones, dándoles talentos. Cualquier tipo de bien al hombre que ha recibido aquí en la tierra ha sido por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Sí se capta, ¿verdad? Ese tipo de gracia es una gracia común. Aún siendo pecadores y enemigos de Dios, estos dones, estos bienes, esta gracia de Dios común se las concede desde su nacimiento. Nacemos con ese don, con ese talento, con esas cosas que Dios nos quiere entregar sin merecerlas tampoco. Desde el nacimiento son dones inmerecidos de la gracia de Dios. O sea, no te lo atribuyas a ti mismo por alguna causa, razón. Dice que aún desde nuestro nacimiento de los hombres, el Señor les da y les concede un tipo de don o de gracia común inmerecida. Pero la gracia de salvación es dada por Dios, pero en este caso a los escogidos. Y aunque nos duela, hermano, esa gracia, aunque le dé gracia común al hombre, riqueza, bienes, talentos, todo, esa no es suficiente para llegar a la salvación. Esa gracia de salvación es dada única y exclusivamente a los escogidos. A los escogidos de Dios. Somos inmerecedores de esa gracia de salvación, que Dios dice que esa salvación y que esa elección Dios la hizo desde antes de la creación, ¿me entiende? Y ya estamos preservados para recibir la gracia, no común solamente, sino de salvación.
Y que esa gracia de salvación no es por tus obras, dones, talentos de la gracia común. Muchos creen que porque tienen tantas bendiciones o cosas que Dios les da en el sentido material, eso les está confirmando que son renacidos de nuevo o que son hijos de Dios. No, esa gracia común es general, ahorita lo vamos a entender. La gracia de salvación es un don de Dios dado a sus hijos, escogidos por el Padre, porque es el Padre de toda gracia. La gracia nos la concede el Padre a través de Jesucristo a los escogidos para ser hijos de Dios. Esta gracia de Dios no depende para nada del hombre. Aunque el hombre quisiera, ¿verdad? Y muchos pudieran querer, si Dios no concede esa salvación, no lo van a obtener. Es solo por la elección soberana, la gracia de Dios Todopoderoso. Acuérdense que el Señor lo dice en Romanos, no es del que quiere ni del que corre, sino que de quien Dios quiere y de quien Él tiene misericordia. Y de lo contrario, al que quiere endurecer. Y aquí está hablando de salvación, hermano. Aquí está hablando de salvación. Los dones naturales que Dios le dio a Esaú posiblemente fueron mayores que los de Jacob. Pero él quedó excluido de la gracia salvadora, aunque el otro tuvo gracia común, ¿sí se entiende? Y bendiciones de orden material, quedó excluido. Por eso no depende del que quiere. Muchos pueden querer, pero si Dios no te ha elegido, aunque tú quieras y aunque corras y hagas, lo dice, ¿verdad? Entonces, la gracia también abarca todo esto. Le voy a decir por qué. Porque muchos creen que la gracia ya es el don inmerecido, sí, y ya nos salvó. Y que luego nuestra vida puede seguir el mismo curso de vida que llevamos. ¿Sí me explico? Que no hay cambio en la vida. Que muchos aquí se quieren justificar. Decir, pero es que yo ya soy salvo por gracia. Pero si no has cambiado tu modo de vivir, tu modo de ver las cosas y de hacerlas, esa gracia no es verdadera. Porque mire, la gracia de Dios incluye, ¿sabe qué? Por la obra del Espíritu Santo, santidad, santidad, santidad. Si en nuestra vida no se está obrando una vida de santidad, apartado del pecado, de lo que Dios considera malo, no tú, mundo y todo lo demás. O sea, la elección abarca santidad, ¿sí o no? Abarca fe. Una fe no basada en tus obras, una fe en Jesucristo, en la obra redentora, en la providencia. Hemos visto qué hermoso don, qué hermoso, ¿verdad? Enseñanza de la providencia de Dios, que las obras de Dios no se quedaron solamente, ¿dónde? En la creación, sino que las obras de Dios se ven diario, en la providencia que Dios hace, tanto para sus hijos, para las naciones, para Israel, sin merecerlas. La providencia también son obras de Dios de gracia que recibimos de Él y que se las tenemos que reconocer a Él, hermano. En fin, bueno, son entonces la elección. Y ahora sí que la gracia abarca santidad, fe, justicia. Y en este caso justicia quiere decir que nuestras obras que hacemos, ¿verdad? Deben de ser justas a la luz y a la palabra de Dios. No son obras que nosotros queramos hacer a nuestro antojo, de justicia, hermano, y se acabó. Creo que lo entiende, ¿no? El hombre es injusto por naturaleza, en fin, obras de justicia y de servicio. Todo eso incluye, ¿sabe qué? Aunque no todos tenemos el mismo don, el mismo ministerio para servir, no vamos a ser un Pablo, no ser un Pedro o ningún hombre de ellos, ¿verdad? Pero sí Dios nos ha entregado un don también, un servicio que tenemos que desarrollar en la iglesia, comprenda. Todo eso va incluido, todo eso va en el paquete de la gracia y de la salvación, como vamos que en la gracia común también te incluye todos los dones, talentos que Dios te da. Así como es la gracia común que Dios da a los hombres. Fíjese, la gracia común que Dios da al hombre tampoco depende del hombre,
ni que quiera, ni que corra. Le voy a explicar, a ver si lo captamos. Aunque lo quiera, aunque lo desee, la gracia común que Dios da a los hombres no depende del hombre, depende yo de Dios. Y se los explico. ¿A poco tú quisiste o tú escogiste nacer en México? ¿Quién escogió nacer en México? ¿Quién escogió nacer en China? Ay, gloria a Dios que no nos permitió nacer en la China, ¿verdad? O en cualquier lugar. Dime, ¿quién escogió su lugar de nacimiento, su nación? ¿Tú lo escogiste? ¿Dónde quisieran haber nacido? Sean sinceros. A ver, ¿quién puedo decir? A ver, Beto, ¿dónde te hubieras querido nacer tú? Ya ahorita grandote. ¿Dónde? Bueno, está molado, ¿verdad? Pero bueno. Sigue queriendo. Bueno, para allá no voy. Bueno, ¿qué? ¿Quién escogió ser hombre o ser mujer? ¿Quién? Dios. ¿No lo escogiste tú? Eso lo escogió Dios de antemano. Nos hizo ser hombres o ser mujeres. ¿Quién escogió a sus papás? ¿Tú escogiste a tus papás? ¿Verdad que no, hermana Piedad? ¿Quién hubiera querido nacer de un papá rico, millonario y qué sé yo? Muchos sí, el mundial sí. Ahora nosotros ya entendemos porque ya nuestro corazón ha cambiado, no nos interesa la condición física, material, pero en el mundo, ¿tú escogiste a tus padres, a tus hermanos, a tus parientes, aunque a veces son como el sol, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No vemos que la gracia común sí abarca también eso? ¿Quién lo hizo todo esto? ¿Verdad, Dios? ¿No quisieran en la tierra los hombres haber nacido en una cuna de oro y no una de tierra? ¿Cuántos hubieran querido? ¿Por qué no nací yo en un lugar donde, o con un papá que fuera mi rico millonario que empezó y yo no hubiera, bueno. O dime, ¿quién te escogió a los papaces y a las mamaces, verdad? Hasta las suegras, para variar. A los parientes, ¿no? Que a veces a los parientes, híjole. O dime, ¿tú escogiste tener los talentos que tienes o que Dios te dio? ¿Quién no quisiera tener talentos artísticos, musicales? Hemos visto músicos, ¿no están? Bueno, Alexa, ¿no quisiera ser un Beethoven? No Beto de aquí, un Beethoven de aquellos, ¿verdad? Músico. Y más ahora para la gloria de Dios. ¿Quién escogió esos dones artísticos? Pintores. ¿Quién no quisiera que Litito que fueras una pintora superior a los que hay? ¿Quién les dio esos dones? Dime. ¿Y por qué ellos no nacen así y otros nacen acá? ¿Verdad? O el tener la capacidad intelectual. Hay gente que Dios le da dones con una capacidad intelectual, ¿no es cierto, David? Para hacer negocio, para hacer dinero, para en un momento hacer máquinas, o sea, descubrir inventos. ¿Quién les da esa capacidad? ¿Y por qué otros nos deja, pero como los, ya no digo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si aparentemente no tenemos dones, no tenemos talentos, pero sí, no nos dice que ahora todos los hijos de Dios hemos recibido, ¿qué? Dones, talentos de orden espiritual. ¿Y quién los concede? Dios. ¿Ya me entendió? Entonces, ahí estamos viendo que la gracia común aún, ¿de quién depende? No dependió de nosotros. Y debemos estar contentos aún con la gracia común que Dios repartió a cada uno. Fíjese en Juan 1:14 dice, entonces ya estamos viendo que la gracia común y todas las cosas que Dios concede depende de Dios. Imagínese la gracia de salvación, hermano. Imagínese la gracia de salvación si no dependiera de Dios, si dependiera del hombre. Imposible. Juan 1:14 dice, la ley por medio de Moisés fue dada.
¿Por qué habla en el momento que nace Jesucristo, en el momento que inicia su ministerio? ¿Y a dónde llegó Jesucristo? A Israel, a Jerusalén. ¿A dónde estaba qué? La ley. La ley estaba en Jerusalén, en Israel. Llegó, ¿por qué creen que tuvo esa guerra? ¿Y por qué mataron a Jesucristo? Precisamente por esto, a Pablo y a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la gracia, no la ley. Porque ellos predicaban el amor, no la ley, no las obras, no doctrinas del hombre, ni de los judíos. Ahora, dice que la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Ya estamos hablando que la gracia común y la gracia de salvación la concede Cristo, hermanos. Por eso de esto, quita toda soberbia, orgullo, toda pretensión de, ay, es que Dios a mí me escogió porque yo. No eres nada. Al soberbio y al altivo el Señor ni siquiera le echa un ojo. El que se lo jala, ¿sabe quién es? Satanás. Porque dice, mira, este está bueno para mi reino, es bien soberbio, es bien altivo. ¿Y a quién anda buscando Satanás? A los soberbios, a los altivos, a los orgullosos, a los mentirosos, a los ladrones, para que le sirvan en su reino. Aunque nosotros hayamos sido alguno de ellos, pero ahora Dios nos ha convertido para que sirvamos al único Dios verdadero, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una ley? ¿Qué fue la ley? ¿Y qué es una ley? No está por acá el licenciado Trastupije, no, ¿verdad? No hay ningún licenciado por aquí, pero no importa, podemos entender qué es una ley. ¿Qué es una ley? Tanto de Dios como de los hombres en la tierra. Porque está hablando de una ley y nosotros sabemos qué ley le dio el Señor a Israel. Las leyes son formas de gobierno. Fíjese, aquí viene una clave, para que captemos. Las leyes son formas de gobierno que los gobiernos hacen, ¿verdad? Y que regulan, rigen la conducta de los hombres. ¿Para qué ponen las leyes? Para regular la conducta, para regir la conducta de los hombres. Y en base a esas leyes, los hombres y aún Dios son los que determinan hacer el bien o el mal, el castigo a los hombres. Todas las leyes para eso son. Para eso son, si se capta o no. ¿Sí? ¿Quién me puede dar otra definición de ley? Ahí. Pero en sí son reglas, mandamientos. ¿Pero qué hacen? Tienen la función de regir la conducta del hombre en la tierra. ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí. Y los magistrados o las personas son las encargadas, ¿verdad?, de que esa ley se cumpla, ya sea para bien o para mal, para castigo o para bendición. ¿Sí? Ahora, así, todo tipo de ley está puesta para esto. ¿Para qué estaban puestas las leyes de Dios a Israel? Para regir su conducta, para que ellos conocieran el bien y el mal, y para que ellos se dieran cuenta que no podían seguir el bien, sino que todo lo que hacían era malo a los ojos de Dios, pero no lo reconocen. Así, bajo estas leyes de Dios que Dios les dio, ayer veíamos en el mensaje de ayer, Dios iba a juzgar a Israel. Para eso les dio las leyes. Para que si no las cumplían, tenía que venir un juicio y un castigo. Entonces las leyes son para bien o para mal. Y sin que se puedan abolir ni pasar por alto estas leyes. Si aquí las de la tierra y las del mundo, aunque los hombres las pisotean, y eso no importa. Pero tú crees que las leyes de Dios, Él las va a pasar en alto. No pasó ningún pecado de nosotros. Lo pagó Jesucristo. No puedes decir, el Señor olvidó mi pecado y no me lo tomó. No, lo pagó Jesucristo. Él no puede abolir sus propias leyes. Él las pone y Él las quita. Ni las pasa por alto, ninguna de sus leyes, hasta que las cambia. Mientras la ley estuvo vigente en Israel,
¿Cómo actuó el Señor con Israel? Bajo la ley. Dígame, hasta la fecha. Hasta la fecha sigue actuando bajo la ley. Solo aquellos hombres que ya han conocido a Jesucristo y que han aceptado al Señor como su Salvador, ahora hay un nuevo sistema de que los rige, la gracia. La gracia de Dios sirve para que ellos, ¿verdad?, tengan las bendiciones que Dios da, no por obras. Dice que todos los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no pueden hacer lo que la ley dice. Claro, porque no la cumplen. Oiga, cualquier ladrón, mentiroso, ratero, asesino y todo, que viole una ley, no me puede decir que está bajo bendición del gobierno, ¿verdad? Sino está bajo el juicio y el castigo del mismo gobierno, ¿sí o no? Hermano, ya crezca. No podemos creer, ¿verdad?, que una ley de Dios la pueda burlar el hombre. Hasta la fecha lo podemos ver. Estar bajo la ley es estar bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Así lo dice porque entendemos que nadie la cumple. Y si yo quiero cumplir la ley y no puedo y hago lo contrario, yo mismo estoy bajo una maldición. Y en base a ellas el juez cumple sus leyes a los hombres o las naciones. Así es. Mientras exista una ley, hermano, ella seguirá obrando sobre los hombres. Si aquí en México hay X ley, esa ley, mientras esté vigente, va a seguir obrando sobre los hombres. Pero si esa ley es quitada, ya no se puede aplicar ni a un hombre ni a una nación. ¿Estamos de acuerdo, no? No es tan difícil, ¿no? Mientras una ley esté vigente, tiene que sujetarse el hombre a esa ley. Porque ahorita, bueno, aunque no es una ley, pero pues ya sí son ley, ¿no? La tapadera. ¿Por qué quieren la tapadera? Y si no vas a una fábrica o si no vas a una tienda y no te dejan entrar. Y tanto. Y la vacuna. Espérense tantito. Y al ratito ahí les va otra, ¿verdad? Y al rato otra y otra. Y ahí por ahí va. Por ahí va la cuestión, ¿verdad? Pero el gobierno tiene que aplicar las leyes, aunque las hace mal, pero las tiene que aplicar. Así que el Señor, si se dan cuenta, mientras esa ley esté vigente, tiene que ser aplicada. Si la quitan, ya no tiene aplicación. Así el Señor tenía un gobierno sobre Israel. No él era el rey, hablando de Israel. Se nombró el rey de Israel y le dio leyes, reglas y mandamientos porque él es el rey. Él tenía un gobierno sobre Israel y ese gobierno lo hizo bajo una ley que dio por Moisés. Y fíjese, por eso nosotros vemos que Abraham, que Dios lo bendijo, él estaba bajo la gracia. La ley vino hasta Moisés y todo ese periodo anterior, mientras no había ley, que dice no había pecado, aunque todos morían por el pecado, pero no había forma de castigo mientras no haya ley. Pero vino la ley para Israel. Ahora digo, Dios tenía un gobierno sobre Israel, una nación, y esa nación tenía que estar bajo una ley que Dios les dio. Ahora, ¿quién estaba bajo esa ley? ¿Roma? Bueno, ni existía, ¿verdad? ¿Pero Egipto? ¿Quién? Exacto. Solamente Israel. La ley fue dada al pueblo y a la nación de Israel. ¿Dónde me puedes decir que fue dada a otra nación? Compruébamelo. Compruébamelo en la Biblia. ¿Quién vivía bajo la ley? Israel. ¿Le interesaba a Egipto, a otra nación, las leyes de Dios, de Israel? No, ellos tenían sus propias leyes, de sus dioses y todo. Entonces, quien estaba obligado a guardar la ley, ¿quién era? Israel, no las naciones. No, Dios trata con ellas de otra forma y de otra manera, por su pecado. Y también tiene... Oye, una cosa es la ley, la Torá y todas las instrucciones que Dios da a través del Antiguo Testamento para Israel como nación. Y otra cosa son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no han sido abolidos, porque esos están escritos desde el principio. ¿Dónde? En nuestro corazón.
en nuestro corazón. Los 10 mandamientos no están abolidos. Estamos hablando de la ley, la Torá y todo lo que Dios dio para que Israel se guiara y se comportara de la forma, ¿sí? Entonces sí se damos cuenta. Dios dio la ley a Israel solamente, no se la dio a las naciones. Hay un versículo que habla en Deuteronomio 4, usted lo busca después, donde dice, el Señor le reclama a Israel, dime, ¿a quién Dios o qué pueblo, qué nación ha tenido un Dios tan cerca, donde se le ha revelado, donde ha hablado cara a cara con ellos, donde le ha dado leyes y mandamientos? Le estaba reclamando a Israel que no a las naciones había hecho esto, ¿me entienden? Entonces el Señor les decía, ahora a Israel, primeramente a Israel, porque ahí estaba la ley, entienda, les decía, les quito la ley mosaica, se las quito y les doy la ley de la gracia. ¿Y cuántos de ellos la quisieron aceptar? Poquititos, remanente. Les quito la ley que los está grabando, que los está martirizando, y les doy la ley de la gracia. No entendía que esa gracia venía a través de Jesucristo, en la que ya no tendrán que vivir bajo de ella. Dice que ya no estamos bajo la ley. Pablo les hablaba a los judíos, no a los gentiles. ¿Qué gentil estaba bajo la ley? Nadie. La guerra principal de Pablo fue ¿contra quién? Contra los judíos religiosos, fanáticos, legalistas, ¿verdad? Que querían mantener esa forma de vida a pesar de que nunca cumplían la ley. Ya no tendrían que vivir bajo de ella, sino Dios le estaba dando la ley de la gracia en Cristo Jesús. Eso lo reinaría sobre ellos. Esa gracia que estaba regida por el amor y la misericordia de Dios para ellos. Ellos la rechazaron. ¿A quién vino ahora la gracia? A nosotros los gentiles. No estábamos sin Dios, sin esperanza, sin pacto. ¿A quién viene ahora esa gracia? A quien reciba a Jesucristo. Para nosotros los gentiles. ¿Sí se capta? Ya no tendrá que vivir bajo de ella. Ninguno de nosotros vivíamos antes bajo la ley, ni diga mentira, ni conocía siquiera. ¿600 qué? ¿13? Josué. Mandamientos. ¿Cuántos conoces? ¿Cuántos has cumplido de la ley? No tendrían que vivir, sino ahora bajo el amor, la misericordia, el cuidado. Será su gobierno, su reino sobre ustedes. Nos dará todo esto que tiene preparado, no por la ley, sino por el amor, la gracia. Y trae, ¿a quién lo da? A Jesucristo. La ley, dice ahora, la ley del espíritu de vida. Fíjese, ley de espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedes librarte de esa ley espiritual que te lleva al pecado y a la muerte? ¿Quién lo puede librar? Nadie. Jesucristo paga tus pecados, pero nos concede el don del Espíritu Santo. Y ese don del Espíritu Santo se hace una ley en tu corazón para que la ley del Espíritu Santo gobierne al alma, al cuerpo y a todo el ser del hombre. ¿No te conviene? Por favor, manteniendo la ley de la carne que te domina y te gobierna, como el pueblo de Israel, viven bajo la carne, lo cual por la ley del Espíritu haréis morir, dice la ley de la carne y del pecado. Y solo por la ley del Espíritu vamos a poder cumplir todas las demandas que Dios nos da. Si no está el Espíritu Santo, hermanos, somos hombres muertos espirituales. No tenemos una nacionalidad y una ciudadanía del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía es el mundial y finalmente el infierno. Claro, pero ¿cómo, hermano? Ay, hermano, ya no son niños ni ustedes. La gracia de Dios es un nuevo, aquí viene para ir terminando, es un nuevo sistema de gobierno. Fíjese qué hermoso. Un nuevo. Porque ¿cómo vivía Israel antes de la ley? Pues no tenía un sistema de gobierno. ¿Cómo vivían en Egipto? Bajo una ley del pecado, sí, también. Pero no tenían ley.
La gracia de Dios es un nuevo, y cuando viene la ley, ellos que dijeron, ay, tenemos la ley, pues ya los amoló, porque no lo iban a poder cumplir. Entonces la gracia de Dios es un nuevo sistema de gobierno de Dios para Israel. Israel, antes de Moisés, vivió bajo un sistema de gobierno de la gracia de Dios, aunque ellos no lo entendieran, ya que vivían en Egipto, pero era la gracia de Dios que los seguía y los mantenía todavía para lo que venía. Viene la ley y ahora ellos tienen que ser regidos, tienen que estar bajo un gobierno de ley, cosa que no tenían, ¿me entienden? Vivieron todo ese periodo bajo la ley, se dieron cuenta que no, algunos, que nadie podía cumplir la ley, porque la ley vino para eso, para que el hombre se diera cuenta su condición pecadora, que no puede cumplir la voluntad de Dios. Para eso se dio la ley, no para salvación, sino para que nos demos cuenta, ¿verdad? Y la gracia de Dios es un nuevo sistema de gobierno de Dios para Israel. La rechaza. Ahora esa gracia se viene hacia nosotros, que aceptamos a Jesucristo como el que nos da su gracia salvadora. Por eso la ley vino por Moisés, pero la gracia por Cristo. ¿Sí? ¿Quieren vivir bajo la ley? Ahorita les digo al final. Nuestra disciplina ya no puede ser basada en la ley mosaica. No quiere decir que no va a haber disciplina para el pueblo, para los hijos. Claro, el Señor al que ama, azota y disciplina. Pero no te va a aplicar la ley, te va a aplicar la gracia. Y ya entonces ese es su problema del Señor. ¿Cómo aplicará la gracia a su pueblo, a sus hijos? Los que no son hijos no pueden ser juzgados, no puede aplicar Dios la gracia sobre alguien que no es su hijo, aplica la ley. Con Israel, ¿qué creen que va? Los que rechazan a Cristo, ¿qué aplicará el Señor contra ellos? ¿La ley o la gracia? La ley. Y por la ley están tronados. Lo único que les espera es el infierno. Entonces, nuestra disciplina ya no puede ser basada, como Israel, en la ley mosaica, sino en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Por eso vean todos esos versículos y van a encontrar que cuando decía o cuando dijo Pablo, Pedro, que permaneciéramos en la Torá. Ni siquiera saben qué es la Torá. Que permanezcamos en los sacrificios y que permanezcamos en la ley. Dime dónde, si me das un versículo donde Pablo te diga eso, te lo vemos. ¿Dónde dice? No lo hay. Todos los versículos es el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no predicaban la Torá? ¿Por qué no predicaban las obras de la ley? ¿Dónde encuentran? Y si tú sigues conservando esa teoría, porque es una teoría, porque nadie la cumple, ¿verdad? Los que están bajo la ley serán juzgados por la ley, hermano. Si yo vivo aquí en México y aquí hay leyes y aquí hago algo malo, las leyes de México me tienen que juzgar. Si me voy a otro lado y allá hago lo malo, las leyes de allá. Los que están bajo la ley mosaica serán juzgados por la ley. Y sabe, por eso es un sistema de gobierno. Y por la ley mosaica nadie será salvo. La ley mosaica trae juicio, ¿entienden o no? Y los que estemos bajo el gobierno de la gracia, hermanos, ¿por qué seremos juzgados? Si Dios nos va a disciplinar, pero por amor. La disciplina no es para enviarnos al infierno, sino para que caminemos en el camino de Dios, para que andemos en la santidad, en el amor, en el temor de Dios, como un padre a un hijo. Un padre con un hijo que le sale malo, rebelde, chueco y todo lo demás, como algunos, ¿verdad? No digo nombres, pero ¿qué pasa? No, estoy vacilando, ¿no? Pero ¿qué pasa? El papá a lo mejor quisiera meterlo en un calabozo, llevarlo ahí, pero él sabe que como padre tiene que aplicar una clase de disciplina. No lo va a llevar a un juicio delante de los hombres, claro que no. Esa ley no va a ser para ellos. El hijo tiene que ser juzgado, tiene que ser disciplinado por los padres, ¿sí o no?
La gracia que Dios da tiene una disciplina también. Entonces, ¿para qué queremos el palo? Mejor la obediencia, ¿no? Pero bueno, es un sistema de gobierno. Si de la gracia seremos juzgados por la gracia, la misericordia de Dios. Vea usted todo. Cuando Dios llamaba a una persona, cuando la sanaba, ¿dónde le decía? Ya cumpliste la ley de Moisés. ¿Ya creéis en la Torah? ¿Ya hiciste esto? No, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué no entendéis vos? ¿O estáis muertos todavía? Sí. Nuestro deber es predicar la gracia, ¿sí o no? ¿Qué predicaba Pedro? La gracia. Tu deber es predicar la gracia, no la ley, no la moral, nada. Ni siquiera moral, sino la gracia de Dios. El Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo te va a llevar a la obediencia a Dios. Te va a dar a conocer la ley de Jesucristo, que es la santidad, el amor y todo lo que da. Dios va a aplicar la gracia para sus hijos y la ley para los que no son hijos. Entiéndelo. La ley, mira lo que dice 1 de Timoteo 1:9. 2 versículos más. Es necesario estar bien. Dice que afirmemos el corazón con la gracia. La doctrina de la gracia. No de la ley, no de las obras, no de las religiones. La ley del Espíritu de Dios nos va a llevar a la gracia, a las plantas de Jesucristo. No me va a llevar al monte de Moisés a recibir la ley. No, me va a llevar las plantas de Cristo, a la cruz de Jesucristo. Si alguien te lleva a otro lado, ese es tu problema. El Espíritu y Cristo va a llevar a sus hijos. ¿A dónde nos llevó? A las plantas de Cristo. ¿A quién aceptaron ustedes? ¿A Jesucristo o a Moisés? Ah, bueno. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? 1 de Timoteo 1:9. El que no sigue a Cristo va a seguir en otro camino. Y eso no nos interesa. Dice 1:9. Conociendo esto. Pablo, miren, no hay una sola carta donde Pablo no hable contra la ley de Moisés, contra el judaísmo. No hay una sola carta. Miren que le decía Pablo, por eso, ¿qué vas a contradecir? ¿Sabes tú más que Pablo? Ah, no es que nosotros seguimos en la Torah, pues síguele. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. No importa lo que ellos digan ser en su religión, todas sus acciones son castigadas por la ley. Para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio. El glorioso evangelio, no dice la gloriosa ley de Moisés ni la Torá, el glorioso evangelio. Nuestro deber es predicar, y el que quiera seguir el evangelio que lo siga, y el que quiera seguir a Roma, y que quiera seguir a China, y que quiera seguir a los santos, y quiera seguir a Moisés o a cualquier otro hombre que se ha apartado de la verdad, síganlo. Usted ya conoció la verdad y sabe que Cristo es el Salvador y que no hay otro Salvador y que no hay otro camino que Cristo. ¿Quiere usted seguir otro camino? Váyase. Aquí muchos se han ido porque han seguido caminos chuecos de todos los aspectos. Doctrinas que no son de... Dice, ¿por qué? Para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Esta doctrina que Cristo nos trajo, hermano, la sana doctrina según el glorioso evangelio. ¿No se entiende, Chuchito? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? Al evangelio. No estamos siguiendo la ley mosaica ni la Torá. Nada de esto, por favor. El que es de Dios va a entender y el que no se va a ir porque quiere mantener una ley en su vida cuando nunca puede cumplir ni siquiera los 10 mandamientos. Ni siquiera los 10 mandamientos. Entonces, ¿sí se da cuenta para quién es la ley?
no es para los justos en Cristo. ¿Se captó o no? Decidme. Ahora fíjese lo que dice. Por eso Dios va a aplicar la gracia para los hijos y la ley para los que no son hijos. Y los que no son hijos son estos. ¿Me entiende o no? Ahora mire, dice en Gálatas 4:21, y con ese versículo termino. Creen que es muy fácil, ¿no? Y que no ven que las obras siempre nomás son el ridículo del hombre, porque no hay ningún hombre que pueda hacer lo recto y lo bueno, no hay justo, no hay ni uno. ¿A quién quieren engañar? Ahora nosotros como hijos de Dios conocemos esto. Si estamos aquí es por la gracia de Dios que nos ha seguido manteniendo, no por nuestras obras, no porque somos muy buenos, no, por la gracia y la misericordia de Dios seguimos aquí como cuerpo y como iglesia. Y cuando Dios corta a alguien, lo corta de su iglesia, entienda, lo corta de su iglesia. Y váyase a Roma, váyase a China, váyase a Israel, váyase con los judíos, a donde quiera. Pero los que son de Cristo van a permanecer en el cuerpo de Cristo. Y no vamos a predicar la ley, y no vamos a predicar a Moisés, y no vamos a predicar ritos de Roma, ni de nadie. ¿Qué dice Gálatas 4? A ver. No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley. No me lo diga a mí, ni se lo diga a su vecino. Díselo a Dios. Quiera seguir bajo la ley, ok. Aquí no cabes, porque aquí no hay ley de Moisés. Decidme los que queréis vivir bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Estas personas ni siquiera el libro de Gálatas lo han leído, hermanos, por favor. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa del Espíritu, la cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual dijo, para esclavitud del pecado del mundo. Siguen bajo esclavitud, hermano. ¿Qué no conocemos la ley? ¿Qué no conocemos las obras de los hombres? ¿Qué no sabemos que ningún hombre por sí mismo puede ser justo? ¿Que no hay quien haga lo bueno? Dice, para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que no han recibido a Cristo, siguen bajo la ley. Pues esta junto consigo está en esclavitud del pecado, del mundo, de Satanás. Y esa esclavitud, ¿a dónde crees que te va a llevar? Un esclavo no se puede ir al reino de los cielos. Tiene que dejar de ser esclavo para ser hijo de Dios. Porque éramos esclavos del mundo, de Satanás y del pecado. Si sigues siendo esclavo de Satanás, no pienses que vas a ser hijo de Dios. Dios no puede llevar un esclavo. Dios llevó hijos. Aunque éramos esclavos de Satanás, nos libertó. Y hoy somos hijos de Dios. Y por esa causa y esa razón nos va a llevar al cielo. Porque ya no somos esclavos. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, es libre. Fíjate, ¿libre de qué? ¿Por qué? Está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, corrompe en júbilo, y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de la amolada, de la leyenda, de todo lo que es del mundial, porque todo el mundo vive bajo leyes religiosas, católicas, mormonas, testigos y budistas, judíos y todos están en un sistema de gobierno humano, carnal, donde las obras quieren ser lo que los justifique. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y ellos ni conocieron la ley. Pero como entonces el que había nacido según la carne, es fácil distinguir a la carne, hermano, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Nacimiento de la carne, nacimiento del Espíritu. Hemos nacido del Espíritu, ahora somos hijos de Dios. Dice, ¿más qué dice? Así también ahora. Más que dice la Escritura.
No dice que dice Josué, que dice Ernesto, que dice Pablo, que no. Bueno, Pablo lo dice porque dice la Escritura. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, digan lo que dice. No lo dices tú. ¿Quién lo dice? Dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Imagínense qué problemot se metía Pablo, ¿no? Cuando predicaba esto a los judíos. Decirles que seguían siendo bajo la esclavitud de Satanás, del mundo, del diablo. ¿No creen que se metían en un problemota? Ve tú y predica esto en Israel o a cualquier hombre que quiera justificarse en su ley. Tienes que aprender qué es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios no es el nombre. Es que si no pronuncias el nombre Yeshua, no eres de Dios. ¿Cómo se presentaba y cómo decía Jesucristo en la oración? Padre nuestro. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante de Dios? Padre. No necesitamos decirle el nombre, ni son esos no nombres, son atributos. Hashem, Adonai y el Eterno y todo. ¿Podrá un judío religioso, un romano, lo que sea, presentarse y decir Padre? Claro que no tiene libertad. Algunos de ustedes todavía tienen papás. ¿Cómo te diriges a tu papá, Josué? Papito. Dile papito. Papito lindo, ¿no? No le dices, ¿cómo? Virgilio, tonta. Para nada. Por amor, respeto. ¿Cómo nos vamos a dirigir al Señor, papito chulo? ¿Cómo dice que el Espíritu dice? Da testimonio que Él es nuestro Padre, que nos dirigimos a Él, Abba Padre. Entonces, ¿por qué nos vamos a tener que ponernos otro sobrenombre? No, hermanos, tengan cuidado. El único nombre que tiene ahora el Señor para nosotros es Papito. No conocemos el nombre que verdaderamente es de Dios, pero es Dios, es nuestro Padre. Y así nos tenemos que presentar. ¿Ya entendió? Entonces, los que queréis estar bajo la ley, mire lo que dice Pablo. Si fuéramos juzgados por la ley divina, hermano, termino, mire, aún medite y sea sincero. Si tiene el Espíritu Santo. Si fuéramos juzgados por la ley, podríamos resistir, podríamos decir, Señor, tú soy justo. Aún, ahorita, ya estaríamos muertos todos, porque la ley, la paga del pecado es muerte. ¿Sí o entonces no? Entonces, si estamos todavía vivos, si estamos en Cristo, es por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo. Aún siendo hijos de Dios, no nos ha pagado conforme a nuestros delitos, aún siendo hijos de Dios. ¿Cómo no le vamos a estar agradecidos al Señor? ¿Cómo no vamos a doblar nuestra rodilla y confesar? Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Tú me has libertado de la ley del pecado, de la muerte, del juicio y de Satanás. ¿Cómo no, hermanos? ¿Me entienden? Hay que arrepentirnos en nuestro corazón. Si la palabra no hace un cambio en ti, lo más seguro es que no ha obrado el Espíritu Santo en ti. Yo quiero hacer una invitación, ahí en su lugar. No me interesa que vengas aquí y te pares y hagas un teatro y luego sigas siendo igual. Ahí en tu corazón, si eres un verdadero hijo de Dios, donde te encuentres, ahí el Espíritu de Dios va a tocar tu corazón y va a decir, Señor, perdóname. No me juzgues conforme a la ley, porque hoy soy tu hijo, pero no quites de mí tu misericordia, como decía David. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has quitado. Ni siquiera conocíamos la ley, ni éramos nada de ello, Padre. Pero aún así, Señor, la ley del pecado nos mantenía muertos, alejados de ti, sin esperanza, sin nada, Señor, que pudiéramos, Señor, creer que podíamos recibir la vida eterna. Perdona nuestros pecados, perdona si todavía, Señor, aquí queremos justificarnos a través de alguna forma de sistema de gobierno humano, religioso, romano, judío, mesiánico, cualquier tipo de religión, Señor, que se justifica por lo que hace o socialmente. Padre, sabemos que tú no los tomas en cuenta. Tus hijos nos hemos
lavado nuestros pecados en tu sangre. Y este evangelio chulo y precioso, Señor, que nos alienta, que nos provee salvación eterna, Señor, que nos dice la verdad, Señor, y que no miente, Señor. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque hoy nos juzgas bajo la gracia tuya, Padre mío, porque de otra forma estaríamos condenados, muertos, Padre. Por eso tú nos dices gracia sobre gracia, porque la gracia continúa, Señor, no solamente salvándonos, sino continúa limpiándonos, perdonándonos, sanando nuestro corazón, llevándonos a tus planes, llamándote a ti, Padre bueno que estás en los cielos. Te amamos, perdona, salva, Señor. Sigue obrando, Señor, gracia en tu pueblo hasta que tú vengas, Señor, y nos levantes de este mundo caído. Este mundo, Señor, que no nos ama ni nosotros lo amamos, Señor, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra, porque está contigo en el cielo y sabemos que pronto, Señor, muy pronto vamos a estar contigo, Padre, y vamos a estar en tu presencia, Señor, y nunca nos vamos a avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Gracias por tu iglesia, Señor, gracias por tus hijos también, que hoy tienes aquí.